En el día de hoy presentamos Los pacientes del Dr. García, de Almudena Grandes. Publicada en 2017 por la editorial Tusquets Editores, Los pacientes del Dr. García es una obra escrita en castellano y forma parte del proyecto narrativo Episodios de una guerra interminable, en el que la autora intenta reconstruir distintos momentos del siglo XX español, sobre todo relacionados con la guerra civil, la posguerra y la dictadura franquista. Almudena Grandes nació el 7 de mayo de 1960 en Chamartín, Madrid, España. Estudió Geografía e Historia, algo que se refleja claramente en su obra, ya que muchas de sus novelas están muy vinculadas a hechos históricos reales. Su primera novela importante fue Las edades de Lulú, publicada en 1989, con la que obtuvo un gran reconocimiento. Sin embargo, su etapa más madura se centró sobre todo en la novela histórica y de memoria, destacando el ciclo de Episodios de una guerra interminable, al que pertenece la obra que estoy comentando hoy. Su corpus nos ayuda a rescatar situaciones y momentos del siglo XX, lo que nos permite clasificarla en la generación de nietos de la guerra. Finalmente falleció el pasado 27 de noviembre de 2021. La novela se sitúa en un periodo histórico muy amplio. Comienza en 1936, con el estallido de la Guerra Civil Española, y avanza a lo largo de varias décadas. La posguerra, la Segunda Guerra Mundial, los años del franquismo en su etapa de mayor consolidación y finalmente el final de la dictadura. A través de este recorrido temporal, la novela no solo cuenta una historia individual, sino que muestra cómo los acontecimientos históricos afectan a la vida de los personajes tanto dentro como fuera de España. Uno de los temas más importantes es el del exilio. Muchos personajes se ven obligados a abandonar España o a vivir como si estuvieran exiliados dentro de su propio país. El exilio no se presenta solo como un desplazamiento físico, sino también como una experiencia emocional, la pérdida de la identidad, de la familia y de la vida anterior. Este exilio conecta a España con otros países como Francia, Alemania o Argentina, lo que da a la novela una dimensión internacional. La novela también aborda de manera muy clara el nazismo y su relación con el franquismo. Almudena Grandes muestra cómo, tras la Segunda Guerra Mundial, España se convirtió en un lugar seguro para muchos nazis que huían de Europa gracias a redes de evasión organizadas con la complicidad del régimen franquista. De este modo, la autora denuncia la impunidad de los criminales nazis y la colaboración internacional que permitió su huida. Otro tema fundamental es el de las dictaduras. La obra no se limita a criticar el franquismo, sino que establece paralelismos con otras dictaduras, como la dictadura argentina. Esto permite entender la represión como un fenómeno global y repetido, y no como un caso aislado. Por último, la corrupción política y moral es otra línea importante. La novela muestra cómo el poder se sostiene gracias a redes de favores, silencios y traiciones. Muchos personajes se benefician del sistema mientras otros sufren sus consecuencias, lo que crea una sociedad profundamente desigual e injusta. En cuanto a la importancia y el reconocimiento de la obra, esta recibió el Premio Nacional de Narrativa en 2018, lo que confirma su importancia dentro de la literatura española contemporánea. Además, la obra ha tenido varias adaptaciones. Una serie de televisión dirigida por Joan Noguera y producida por RTVE y Netflix en 2023. Y una adaptación al cómic, realizada por Claudio Stasi y publicada en 2022. Todo esto demuestra la relevancia y actualidad del texto. Tratando los personajes principales, estos son Guillermo García Medina, Manuel Arroyo Benítez, Amparo Priego, Adrián Gallardo Ortega, Clara Stauffer y Meg Williams, de los que trataremos posteriormente mientras se realiza el resumen de la novela. A continuación realizaremos el resumen de la novela. La historia transcurre en un periodo convulso de la historia de España, la guerra civil, la posguerra y el franquismo. El protagonista, el doctor Guillermo García Medina, mediante la ayuda del doctor canadiense Bethune, emplea métodos médicos muy avanzados, logrando salvar a soldados republicanos mediante transfusiones de sangre. Con la llegada al régimen dictatorial, sobrevive en Madrid bajo una identidad falsa, la de Rafael Cuesta Sánchez. La documentación que le permitió escapar de la ejecución fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que Guillermo había salvado la vida en 1937 y que, con el fin de la guerra, iba a exiliarse. Durante años, el médico, que ya no puede ejercer su oficio, vive en la sombra, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, en 1946, su vida da un giro cuando Manuel regresa del exilio con una misión secreta
infiltrarse en una red clandestina que ayuda a criminales de guerra nazis a escapar hacia Latinoamérica. Esta red, conocida como la Red de Evasión, es dirigida en Madrid por Clara Stauffer, una mujer alemana y española fervientemente nazi y falangista. Para poder infiltrarse, Manuel decide suplantar la identidad de Adrián Gallardo Ortega, un antiguo boxeador español que había luchado en la División Azul y luego en las SS, pero del que no se sabía nada desde hace años. Este personaje, que representa la colaboración de algunos españoles con el nazismo, vive en Alemania, ignorando que su nombre será utilizado en una peligrosa operación. Guillermo acepta ayudar a su amigo en esta misión, lo que lo lleva a enfrentarse nuevamente con los fantasmas de la guerra y a arriesgar su nueva vida. A lo largo de la historia se entrelazan distintos hilos narrativos. Guillermo, durante la guerra, mantuvo una relación con su vecina Amparo, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, las circunstancias los separaron cuando ella huyó buscando refugio entre los aliados de Clara, pensando en que a Guillermo, siendo republicano, le faltaría poco para ser fusilado. Con el paso del tiempo, Guillermo vuelve a involucrarse en los planes de Manuel y termina participando en la red clandestina. La tensión aumenta cuando aparece el verdadero Adrián Gallardo, lo que obliga al médico a cometer un asesinato para proteger su identidad y a sus amigos. Aún bajo el nombre de Rafael Cuesta, Guillermo, aunque logra rehacer su vida y casarse con Rita y formar una familia, nunca puede escapar del todo de su pasado. 2 años después, durante las protestas de 1968, su historia vuelve a entrelazarse con la de su hijo mayor, que se convierte en un joven revolucionario y es capturado y condenado a 8 meses de prisión. Guillermo decide ayudarlo, intentando redimirse por los errores y silencios de su vida anterior. Mientras tanto, Manuel se exilia en Buenos Aires. Allí, con la ayuda de Rafael y de la estadounidense Meg Williams, Manuel logra recopilar evidencias sobre la red que facilitaba la huida de criminales de guerra. Sin embargo, aunque el gobierno de Estados Unidos recibe un informe detallado, opta por no intervenir, ya que considera que la amenaza de Stalin representa un peligro más urgente que el hecho de que la España franquista continúe amparando a estos fugitivos. Finalmente, Manuel decide desinvolucrarse y acaba formando una familia con Simona. Sin embargo, la inestabilidad política de Argentina vuelve a ponerlo en peligro, recordándole que las heridas del exilio y la represión no desaparecen fácilmente. La novela acaba con el reencuentro de los mejores amigos y el apoyo mutuo de ambas familias ante las situaciones tan difíciles que han experimentado. A continuación, pasaremos a la lectura de un fragmento que he seleccionado. Este se encuentra casi al final del libro, concretamente en mi edición en la página 639, y dice así: El fascista que triunfó gracias a la ayuda del Eje aplasta con su voto a un país entero, sembrado de cadáveres, y vosotros le dais la vuelta a cualquier lógica, le bendecís, le apoyáis, no estáis dispuestos a molestarle, ni a él ni a los criminales a quienes protege. Y los españoles seguimos siendo tan gilipollas, tan ingenuos, que nos jugamos la vida todos los días, esperando a que os deis cuenta de que existimos. Pero no, porque para nosotros el mundo no ha cambiado y no cambiará. El mundo no cambia cuando se vive bajo una dictadura. En España todos los días son el mismo día, pero a vosotros eso os toca los cojones, ¿no? Porque siempre hay un enemigo nuevo, un asesino más odioso, un peligro más urgente. Y siempre podéis decir que la culpa es nuestra, porque la República se echó en los brazos de la Unión Soviética cuando no existía ningún otro lugar en el mundo al que pudiéramos acudir. Cuando vosotros nos cerrasteis todas las puertas, cuidando de dejar abiertas de par en par las que Hitler y Mussolini usaron para ayudar a Franco. Nuestro error fue luchar, intentar vivir, no querer morir. Nos habría ido mucho mejor si hubiéramos muerto, con medio metro de tierra encima. Sí, habríamos merecido ser vuestros aliados. Eso ya lo sabía, con eso ya contaba, pero no esperaba que las pilas de cadáveres de las cámaras de gas os importaran lo mismo que nosotros. Qué ingenuidad, ¿no? Total, los judíos que murieron, muertos están, y a los que siguen vivos ya les hacéis muchos homenajes, así que, ¿qué más quieren? Este fragmento lo he seleccionado porque a mí me conmocionó mucho a la hora de leerlo, ver cómo realmente los pocos españoles que seguían luchando contra el franquismo eran totalmente ignorados por el resto de democracias europeas y les favorecía más tener a Franco como aliado, aún teniendo en cuenta que era una dictadura a la cual Hitler y Mussolini habían apoyado, que hacer justicia a los republicanos y a todas las crueldades que se habían vivido en el país.